vamos a hablar de varios temas en este bloque. Le pido que se quede, que vea esta nota, obviamente la que viene, pero después vamos a hablar de un tema que está más actual que nunca, y si hay algún adolescente en su casa, le diría que vea la nota que viene, porque tiene que ver con la violencia en la adolescencia. Pero eso en unos minutos nada más. Ahora vamos a hablar de un tema que trajo polémica. Se aprobó la ley de descanso dominical aquí en la provincia de Santa Fe, trabajaron diputados, trabajaron senadores, pero dejaron después a criterio de los consejos municipales para que se implemente o no la ley que se había hecho aquí en la provincia de Santa Fe. Vamos a escuchar qué dicen dos senadores. Alberto Crosetti es uno, Hugo Marcusi es el otro, uno peronista, el otro radical. Esto dicen. Nosotros cuando aprobamos esta ley lo hicimos en el marco, en primer lugar, del pedido del gremio, bueno, que creía oportuno, de acuerdo a sus afiliados, el descanso dominical. Lo hicimos convencido de que era un aporte hacia ese sector importante y hacia el derecho que tiene el trabajador de no trabajar un día feriado y tan caro a la familia, a los sentimientos como es un domingo, ¿no? Para la reunión familiar y todo lo que implica en el seno de la familia que el jefe de hogar esté compartiendo ese día. Y lo hicimos como una ley teniendo en cuenta de que tenga su aplicación efectiva. Desde luego, admite discusiones, toda ley admite revisión, etcétera, pero de alguna manera estamos convencidos de que su aplicación va en beneficio de un amplio sector de la comunidad. ¿Se planteó en algún momento esto de la inconstitucionalidad o salió ahora que justamente están comenzando a adherir? No, yo creo que sale ahora en la oportunidad de que se comience su adhesión y su implementación efectiva, como ustedes decían, en algunas localidades. Creo que bueno, todo comienzo por ahí puede tener algunos tropiezos, pero me parece que la ley es clara y que tiene su aplicabilidad. Bueno, sabemos que en el departamento de la capital, por ejemplo, Santo Tomé empezó a implementarlo, sabemos que hay acciones ya en la justicia que se han presentado, pero que todavía no tienen fallo, entre recursos de amparo y un cuestionamiento de fondo. Y sabemos que hay una discusión acerca de si las legislaturas provinciales y por supuesto las municipales tienen competencias para legislar en materia laboral. Esto tendrá que definitivamente sellarlo la justicia, cuál es la decisión final. En esto más allá hoy está el tema de la discusión entre los académicos. Es una opinión, pero ya está instalado este debate en la justicia. Por otra parte, sabemos también que cada ciudad va teniendo un debate y va pensando las posibilidades que a veces en su propia jurisdicción podría tener posibilidad, como de regular los horarios de aperturas y de cierre de ciertos comercios. Nosotros siempre dijimos, y en el consenso que pudo haber en el Senado, que fue por unanimidad, que había diversas situaciones en la provincia, una de las grandes ciudades y otra de las ciudades más pequeñas, donde los hábitos, las tradiciones, las costumbres eran diferentes y había que contemplar esa realidad. Entonces en eso habrá que ser muy cuidadoso y muy responsable, porque indudablemente la legislación, y se lo planteó en su momento, contempla una realidad donde cada consejo o cada comuna toma su decisión, pero también se planteó con mucha claridad la necesidad de tener mucho cuidado con el resguardo de los puestos laborales. Bien, le decía al comienzo del bloque que no se vaya, porque hay un tema que es de debate, que es interesante y que lamentablemente ha tomado cada vez más actualidad. Tiene que ver con la violencia en el noviazgo. Yo le voy a presentar a la doctora Romina Boto, que está con nosotros, que es profesora universitaria, es abogada. ¿Cómo le va, Romina? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches. Vamos a ver un informe ahora, Romina. Después vamos a hablar de esto de la violencia en el noviazgo. Le hago esta pregunta, José, antes de ir al informe, desde Rufino, ¿no? Por el caso de lo que ha sucedido allá. En los últimos años, ¿ha crecido la violencia en el noviazgo fundamentalmente de adolescentes? Sí, es una problemática que se está viendo cada vez con mayor notoriedad. Han tomado últimamente, son numerosos los casos de mujeres asesinadas por sus parejas o sus exparejas y ahora, estas relaciones en ellas no aparece la violencia en el matrimonio o durante la pareja, sino que ya hay síntomas anteriores durante el noviazgo. Entonces es una problemática que empieza a ser sumamente importante que se trate. De chicos y chicas jóvenes, por lo... Exactamente, de adolescentes jóvenes que van entre los 14 a los 24 años. Yo le preguntaba esto porque justamente este informe que vamos a ver ahora, esta nota que usted va a ver ahora, tiene que ver con el asesinato de Kiara Páez, esta chica de Rufino, 14 años, estaba embarazada y fue asesinada. Vemos el informe y seguimos hablando.
nada, que no quiero poder entender por qué tanta maldad. No puedo hablar demasiado porque digo, no, me cuesta entender la monstruosidad de esta gente, el que hayan hecho lo que hicieron, la frialdad de llamarme el nene, cuando ya seguramente la había matado y enterrado. Entonces no puedo, le digo, porque si era por el embarazo, no tenía que hacerse cargo. Aléjese, pero no matarla. No, ni quiero pensar en las condiciones como la mató mi hija. Ustedes, la mayoría acá es un pueblo chico, la conoce, es de una contextura muy grandota. O sea que el nene solo no la puede agarrar. Yo lo único que pido es que saber por qué y cómo. Yo sé que todo esto no me va a devolver la vida de mi hija, pero por lo menos que se sigan las cosas como corresponde, que se hagan las cosas bien, que haya justicia y que no le vuelva a pasar a otra nena. Bueno, hasta ahí lo que decía la madre de Kiara Páez, esta chica que fue asesinada. No vamos a hablar del caso judicial en este programa, porque eso seguramente va a seguir en los próximos días, sino del caso de violencia en el noviazgo, porque acá interviene justamente el novio de la chica, 14 años. Y la pregunta, Romina, y no sé si ustedes lo tienen esto estudiado, si lo han visto, pero ¿en cuánto tienen que ver los celos en la violencia en el noviazgo? Muchísimo. Ese es uno de los mitos del romanticismo y uno de los factores que influye decisivamente en que haya violencia en el noviazgo. En esta, primero, porque partimos, digamos, de la idea de que la forma en que nos relacionamos está condicionada por las creencias que tenemos acerca del amor. Y es muy común que los jóvenes, sobre todo los jóvenes y adolescentes, realmente consideren que la existencia de celos en la pareja es un sinónimo del amor. Y entonces por eso se justifican y se toleran situaciones violentas en la pareja, justamente porque se lo asocia a que me cela porque me quiere, lo cual es verdaderamente un mito y es lamentable que se siga reproduciendo esa idea. Porque... ¿Por qué empezaron a estudiar esto? ¿Cuál fue el disparador de que ustedes empezaron a trabajar con los adolescentes y el noviazgo? Bueno, la propuesta surgió justamente porque somos sensibles a esta realidad que estamos viviendo, el tema de los femicidios desde hace mucho tiempo, que en realidad existió y se dio siempre. O sea, hoy me preguntabas el tema de si tenemos más violencia. En realidad vivimos en una sociedad cada vez más violenta y por ende va a haber más violencia en todos los órdenes, incluido la violencia contra la mujer. Pero ahora empezamos a hablar de la violencia de género contra la mujer y entonces, bueno, se empieza a visibilizar un problema que ya existía y que existió siempre, pero que se empieza a ver ahora, a visualizar como una violación a los derechos humanos. Vos decías antes el tema de te celo porque te quiero, y ahí detrás del querer viene la violencia. ¿Hay una cuestión también de una idea de posesión hacia el otro dentro del amor adolescente? Exactamente. Tiene que ver con esto que hablábamos, el tema de las creencias, de tomar como válidos todos estos mitos del romanticismo y asociar el amor con la posesión. ¿Por qué habla de mitos? Porque los mitos son eso, son creencias que no son verdaderas, pero que se van transmitiendo de generación en generación, que son irreales, son ficticios, son fantasías, pero son estereotipos que condicionan las relaciones. ¿Tiene que ver el machismo, no machismo? También, por supuesto, en eso tiene muchísimo que ver. La estructura patriarcal que tenemos de sociedad también hace que el hombre conciba a la mujer como una propiedad y que ese también sea un pensamiento generalizado. ¿Pero lo toma como una propiedad tan jóvenes también, ya desde ahí? Sí. Es sorprendente, pero ideas tan viejas en gente joven, o sea, una vez piensa... Por eso preguntaba, claro. Y hablando de ideas viejas, esto porque uno lo ve a veces en los mismos informes que se hacen a través de los medios, el tema de cómo se viste la mujer, digamos, suele enloquecer a ese novio adolescente y puede causar violencia. Sí, por supuesto, es uno de los grandes temas de discusión, pero en realidad no pasa verdaderamente por lo que la joven esté usando, pasa por la situación de tomar el poder y el control sobre la conducta, sobre esa persona que considera, sobre su novia, sobre su pareja, que la considera una propiedad, en realidad. ¿Qué tendría que pasar para que esto no siga ocurriendo? ¿Cómo se merma toda esta historia? Con educación, sobre todo. Bueno. Justamente cuando pensamos en el tema de los femicidios, apostamos a la educación y por eso nos interesó hacer este proyecto que mira hacia la prevención. O sea, a que los jóvenes tomen conciencia. ¿Hay prevención? Hoy por hoy yo veo poca, no sé usted que... Y bueno, por lo menos nosotros estamos en este proyecto apuntando hacia la prevención. Justamente
llamar a la sensibilización. José, antes de que tengo que ir al contacto con la ciudad de Rosario, pero antes de pararme a ir hacia ahí, quería preguntar esto también, porque hablamos del hombre hacia la mujer, y no existe, digamos, esta cuestión de celos de la mujer hacia el hombre y que pueda causar violencia de esa mujer hacia otras mujeres. Sí, también puede darse esa situación, porque no necesariamente, digamos, esta cuestión se da del hombre respecto a la mujer, pero sí reconocemos que hay por cuestiones culturales y estructurales que le hacen a la mujer mucho más vulnerable a este tipo de control por parte del varón que a la inversa. Romina, yo escuchaba a la mamá el informe que tuvieron de Rufino y habla de la familia, ¿no? Podría hacerlo sin la... ¿Qué tiene que ver la familia en un chico joven que puede hacer lo que pasó en Rufino? Bueno, por supuesto que digamos, la persona se integra en una relación de pareja y ya viene con todo lo aprendido de sus vínculos familiares, y por eso es lógico, o sea, justamente los adolescentes... Si la familia trasladara otras cosas, aprenderían otras cosas. Exactamente, tal cual. Seguimos hablando de educación. Por supuesto, siempre estamos dentro de lo mismo. O sea, los jóvenes, los adolescentes y muchos adultos también, a veces tienen sus límites o no están entrenados como para hacer una visión, una mirada crítica acerca de lo naturalizado dentro de su familia. Y muchas veces, aunque no quiera violencia, la va a terminar reproduciendo si no logra identificarla como tal, porque son patrones aprendidos y que se ven como naturales. La última y cortita para mí. Hablamos del incremento. ¿Hay alguna estadística, hay algún porcentaje que se puede decir cuánto se incrementó de cuándo hasta cuándo? Lamentablemente datos oficiales no tenemos, porque Claro, a pesar de que contamos desde el año 2010 con la ley 26485 que prevé que se organice por nuestra estructura federal, es muy difícil que tanto los órganos municipales como provinciales unifiquen los datos. Es difícil. En realidad no es difícil, tiene que existir la verdadera voluntad política. ¿Y vos qué dirías viendo lo que ves? Estos datos los informan ONGs también, y sí, lo que estuve leyendo últimamente de ONGs que hacen este muestreo de datos, que por ejemplo, del 100% de casos de femicidio, un 25% son jóvenes de entre 14 y 24 años que fueron asesinadas por sus parejas. Gracias por venir. Te vamos a invitar otro día para seguir el tema. Gracias. Sigue Marcelo Casa. Muy bien, nos vamos a ir a la conexión con la ciudad de Rosario, nuestros compañeros de Canal 5, porque allí está Roy López Molina, que es quien encabeza la lista de diputados provinciales que acompañan a Miguel del Cel como candidato a gobernador, la línea del PRO aquí en la provincia de Santa Fe. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, se ha hablado mucho en estos días del tema de la policía, bueno, en estos días, en realidad en estos últimos tiempos, y hay un concepto sobre la fuerza policial. Muchos piensan que la fuerza policial es una fuerza corrupta. ¿Ustedes desde el PRO tienen esa visión? Yo lo que creo que de toda la fuerza policial seguramente haya un 90% que hace bien las cosas, y son esa gran cantidad de agentes que después de trabajar sus horarios formales se van a hacer adicionales a un supermercado para poder llegar a fin de mes. Pero sin duda que hay un 10% que ha hecho muy malas cosas, y tanto ha hecho malas cosas que hoy tenemos no solamente un jefe de policía preso por vinculaciones con el narcotráfico como es Tonioli, sino también recientemente un jefe de logística de la Policía de Acción Táctica preso por estar procesado por homicidio agravado. Con lo cual, el camino para empezar a reformular la policía tiene que ser empezar a separar al buen policía del mal policía y trabajar sobre esa policía desde cero. Y una propuesta en ese sentido que nosotros hemos hecho tiene que ver con reformular la jerarquía de la policía, proponiendo que tanto el jefe como el subjefe de la fuerza no solamente sean designados por el gobernador con un nombramiento que no tiene el aval de nadie, sino que ese nombramiento vaya a la Asamblea Legislativa, o sea, a la reunión de diputados y senadores, para que le otorguen el aval. Porque estoy convencido que luego de ese proceso, donde interviene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la persona que sale nombrada tiene un respaldo y un acompañamiento mucho mayor de lo que hoy sucede en la provincia. Ahora, doctor, está esta idea dando vuelta en la cabeza de muchos de elegir a los comisarios, a los jefes de las comisarías de los pueblos, de las ciudades, de las comunas, a través del voto popular. ¿Esa es una idea que está cercana o lejana? Creo que está lejano y no sé todavía si es un buen sistema. Pero lo que se puede instrumentar, similar a lo que sucede con jueces y fiscales, es comenzar a
hacer de la decisión del nombramiento de la principal autoridad de la fuerza policial un acto mucho más complejo, donde intervengan no solamente el oficialismo, sino también la oposición, y haya una suerte de examen de oposición y antecedentes para conocer cuál ha sido la trayectoria, la foja de servicios de esa persona que tiene el deber de conducir la fuerza, que tiene la responsabilidad de cuidarnos. Y tal vez se pueda abrir una instancia donde la ciudadanía pueda libremente acercar sus ideas, sus propuestas, incluso sus objeciones sobre ese nombre. Sin embargo, sin abrirle el juego a que puedan votarlo libremente como otro cargo en la provincia, sí darle la oportunidad de escucharlos y que luego de atravesar todo ese proceso sea nombrado o no, con acuerdo, ese jefe y ese subjefe de policía. Ahora, usted recién hacía una comparación, como se hace en la elección en la provincia, de jueces, de fiscales, donde se envían los pliegos a la legislatura. Allí se envían ternas. ¿Ustedes están hablando de enviar una terna de jefe y subjefe de policía de provincia? Creo que tiene algunas similitudes, pero el gobernador tranquilamente puede elevar un nombre a aquel en el cual confíe para que luego sí se exprese o no la Asamblea Legislativa. Si ese nombre individual no tiene acuerdo, bueno, será cuestión de que el gobernador haga otra proposición. Lógicamente la negativa a acompañar tiene que ser fundamentada porque no estamos hablando de un puesto menor, estamos hablando de la persona que encabeza la segunda fuerza más numerosa en el país detrás de la policía bonaerense, como es la policía de Santa Fe. Porque creo que si uno quiere empezar a transformar y a reformar lo que es uno de los problemas en Santa Fe, que tiene que ver con la fuerza policial, tiene que arrancar por la cabeza y tiene que arrancar con el jefe y el subjefe y luego acompañarlo con otras medidas. Lógicamente la propuesta tiene que ver con mejores sueldos, mayor capacitación, con respaldo político de la fuerza, pero no podemos tener un futuro distinto si no entendemos que esta policía que hoy es parte del problema, a futuro tiene que ser parte de la solución y parte de cualquier proyecto de gobierno en Santa Fe. Usted recién decía que la solución comienza por el jefe y subjefe, pero después hay que hacer otras cosas dentro de lo que es el esquema de la policía en la provincia de Santa Fe. Este gobierno, digo, el del Frente Progresista, ha hecho algunas cosas, inclusive ha cambiado la instrucción que tienen los policías, ha creado nuevos cuerpos de policías como la comunitaria o la táctica, ha creado también una especie de control interno por parte de profesionales para saber quiénes son los policías que delinquen o que no andan por la senda correcta. ¿Usted cree que en ese término el gobierno ha tenido buena reacción? Si me permitís describir lo que fue la reacción del gobierno frente a la policía, primero tuvo que ver con la subestimación del problema. Es como si vos vas al médico y cuando te da el diagnóstico, no te gusta el diagnóstico, lo rompes y decís, yo no estoy enfermo. Después vinimos a la estigmatización y entonces, como no nos gustaba el diagnóstico, insultábamos al médico y decía que el problema en Santa Fe tenía que ver con los medios nacionales que estigmatizaban a la provincia. Cuando se llegó a la instancia de tener que tomar alguna decisión, fueron equivocadas. Porque esta reformulación que vos mencionás, Marcelo, que por ejemplo tuvo que ver con la conformación de una supuesta policía nueva, como es la Policía de Acción Táctica, en realidad es un desprendimiento de la misma estructura que criticábamos. Y hoy tenemos en las distintas ciudades, en Santa Fe y en Rosario, agentes con solamente 6 meses de formación, de entre 19 y 24 años, con escasa capacitación y sobre todo que no conocen las ciudades. Entonces es difícil pensar que la reforma policial puede ser intentando emparchar lo que ya no funcionaba antes. Con lo cual, las propuestas que nosotros planteamos tienen que ver con sanear la estructura actual de la policía, separando aquella estructura que tiene que ver con la corrupción y con los negociados y rescatando a todos aquellos que tienen la vocación de cuidarnos y hacen muy bien las cosas. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Gracias a los compañeros de Rosario. Roy López Molina es concejal de Rosario, ahora encabeza la lista de diputados provinciales que acompaña a Miguel del Cel. Nos vamos a la pausa, no se vaya, volvemos en esto que es en primera persona. Ya volvemos, no se vayan.